Buenos días, estimados estudiantes de psicofarmacología. El día de hoy les voy a hablar sobre los fármacos que se utilizan como tratamiento en las dependencias. Y para eso tenemos el concepto dado por el DSM-5. Y ya se los doy. Entonces, el DSM-5 combina las categorías de abuso y dependencia en un trastorno único medido en un continuo que va de leve a severo según la sintomatología del paciente y el estado psíquico del paciente. Se han ido desarrollando según la prevalencia de los trastornos. Desde los inicios de los estudios de la psicofarmacología y se fue investigando con respecto a lo que es la dependencia de alcohol, pero posteriormente las investigaciones se han centrado en lo que son opiáceos y cuáles son los tratamientos que pueden ser utilizados, los cuales en este momento no son específicos para una dependencia de la cocaína, el cannabis, anfetaminas u otras sustancias de abuso, sino que también tienen otros usos farmacológicos. Por lo tanto, tenemos de que son tratamientos que conocemos como antidepresivos, antipsicóticos y quienes encabezan esta escala de tratamiento son las benzodiazepinas, que como vamos a ver en el tema, es uno de los más utilizados en la dependencia de alcohol. En el caso de la dependencia de alcohol se pueden distinguir tres grandes grupos farmacológicos. El primero, orientado a tratar el síndrome de abstinencia. El segundo, que pretende producir una respuesta aversiva al tomar el alcohol. Y el tercero, los que pretenden tratar el fenómeno de dependencia. Con respecto a la aversión, nos referimos de que durante el proceso de adaptación del paciente, lo que se trata es que el paciente, nosotros le llamamos proceso de intoxicación, el paciente no tenga la toma exhaustiva de la ingesta de alcohol, y esto se va a hacer con un esquema que va a ir de manera progresiva, disminuyendo la ingesta de. En la dependencia a los opiáceos se distinguen también varios grupos. El primero es con respecto a las sustancias que se utilizan para tratar el síndrome de abstinencia. El segundo, los antagonistas opiáceos, es decir, que eliminan la acción y efecto reforzante de los que son opiáceos. Y los agonistas, que se utilizan como sustitutivos de los opiáceos en una terapia de mantenimiento con el objetivo de reducir los daños en el paciente. El síndrome de abstinencia suele tratarse en los primeros días con benzodiazepinas y posteriormente se emplean fármacos dopaminérgicos como la bromocriptina y la amantadina, aunque su efectividad no ha sido demostrada claramente, pero sí se nota una mejoría del paciente si hay un desapego de lo que es el opiáceo. Con respecto a los tipos y el mecanismo de acción, tenemos que en el caso de la dependencia de alcohol, los fármacos específicos que tenemos según sus grupos, tenemos que de aquellos que están orientados a tratar el síndrome de abstinencia son el clometasol y el atepride y el tetapamato. El segundo, las sustancias que pretenden producir una respuesta aversiva, que en este caso actúan, lo que es el disulfiram y la carbamida.
Y el tercero, que es el que se encarga de tratar el fenómeno de dependencia, en este caso utilizamos lo que es el acamprosato o la naltrexona. En la dependencia de los opiáceos tenemos el primer grupo. En este primer grupo utilizamos la clonidina como aquel tratamiento utilizado en el síndrome de abstinencia. Los antagonistas opiáceos son la naloxona, que en este caso lo utilizamos cuando estamos en urgencia generalmente y tienen que ser vigilados los efectos en el paciente, y la naltrexona. Luego tenemos aquellos agonistas o sustitutivos de los opiáceos, y generalmente a este lo vamos a ver como un tratamiento de mantenimiento. En este caso utilizamos lo que es la metadona o buprenorfina. Dentro de los tratamientos para la dependencia de alcohol, observamos los 6 fármacos principales para su utilización, y la clometasol, su mecanismo de acción es básicamente ser hipnótico y sedante con una leve acción anticonvulsiva. La tiapride inhibe lo que es el sistema dopaminérgico y por ende disminuye lo que es la hiperactividad autonómica para reducir lo que es el craving. ¿Qué es el craving? Dirán ustedes. El craving es aquel fenómeno del deseo incesante del paciente de querer estar con la sustancia adictiva en este caso, que le está produciendo el síndrome de abstinencia. El tetragamato disminuye lo que es la hiperactividad autonómica, así como lo hace la tiapride. El disulfiram inhibe lo que es la enzima aldehído de hidrogenasa, que interfiere con el metabolismo del alcohol. Entonces, lo que nos produce en nuestro cuerpo es un acúmulo progresivo de acetaldehído, que da por lo tanto, en los pacientes generalmente lo que conocemos como una cetoacidosis, que es una de las complicaciones que nosotros podemos esperar cuando hay una alta ingesta de alcohol en el paciente si no se está tratando su trastorno de base, que es la dependencia. La carbimida inhibe lo que es la enzima aldehído deshidrogenasa, al igual que el anterior, que es la disulfiram. El acamprosato tiene un efecto agonista de los receptores GABA. ¿Qué nos va a hacer esto en nuestro cerebro? Aumenta lo que es la transmisión GABAérgica, en este caso las acciones inhibitorias de nuestro cerebro, y la antagonista de los receptores NMDA, que nos va a crear una inhibición de la transmisión glutaminérgica, es decir, de los mecanismos excitatorios. Y esta acción es la que nos produce lo que es el anticraving. Con respecto a la dependencia de los opiáceos, tenemos 5 fármacos principales en el tratamiento, y la clonidina actúa como agonista del receptor presináptico alfa-2 adrenérgico y produce una disminución de la cantidad de los neurotransmisores liberados en la sinapsis. Esto nos va a ayudar a que los síntomas autonómicos de la abstinencia de los opiáceos se vayan reduciendo. La buprenorfina es un agonista parcial de los receptores opiáceos. Entonces, con este fármaco, a diferencia del anterior, vamos a ver un resultado de los síntomas autonómicos de manera más lenta. No igual que la clonidina, porque la clonidina es un poco más rápida para poder ver la mejoría en el paciente.
Por eso es utilizado la buprenorfina como un tratamiento de mantenimiento y no un tratamiento de urgencia. La metadona. Este actúa como un agonista de los receptores opiáceos muscarínicos, el CAP, y probablemente el signo, sustituyendo el efecto de la heroína, pero con un tiempo de acción más largo, que si nosotros buscamos en la literatura, este es alrededor de las 6 horas. La naloxona es un antagonista de los receptores opiáceos y esta es de una acción muy corta. Entonces nosotros vamos a esperar en urgencias que ese tratamiento va a hacer reacción en menos de 1 hora. La naltrexona es un antagonista competitivo de los receptores opiáceos muscarínicos principalmente, pero también actúa sobre los campaninos y los signos. Bloquea el mecanismo trading y elimina el efecto reforzante de los opiáceos y el alcohol. Su tiempo de acción es más largo, por eso lo aprovechamos como mantenimiento. Entonces, ¿qué esperamos que se puede ocasionar en el paciente al dar estos tratamientos? Con el clomatizol podemos esperar que el paciente tenga malestar estomacal y también aumento de la peristalsis, es decir, que se le puede producir diarrea en el paciente, y no necesariamente por un agente exógeno, ya sea bacteriano, viral o etcétera, sino que es ocasionado por el tratamiento. La tiazide ocasiona bradicardia, hipocalemia, embolia cerebral, si la dosis no es adecuada. El tetrabalmato produce lo que es la sequedad y mal sabor de la boca. El paciente nos puede decir que tiene dolor de cabeza, náusea, somnolencia y la sensación de mareo leve. Al administrar el disulfiram, vamos a ver que en el paciente va a haber una ruborización facial, la cefalea, náusea, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, puede producírsele la visión borrosa, el estado de confusión, más la transpiración, la asfixia. Puede referir el paciente si se le dio una dosis máxima, una dificultad para respirar y una incesante ansiedad. Con el acamprosacto vamos a observar dentro de sus estados de ánimo lo que es la depresión, entonces hay que hacer énfasis en eso, diarrea y producción de gases. Con lo que es la clonidina, puede ocasionarse lo que es la somnolencia, el mareo. Con la buprenorfina vamos a observar una somnolencia. Una metabona, podemos experimentar síntomas de abstinencia como lo que es la inquietud, ojos llorosos, secreción nasal, sensación de cansancio, sudoración, escalofrío, dolor muscular, las pupilas dilatadas, irritabilidad, la ansiedad, el dolor en la espalda. Con la naloxona podemos observar de que va a haber un poco de dolor, ardor o enrojecimiento en el sitio de inyección. Y con la naltrexona vamos a observar solamente náuseas y vómitos. Y eso sería por el día de hoy. Les espero en la siguiente clase.